Bien, hoy es especial. Vamos a terminar el libro de Esther, esta famosa novela de comedia teológica que hemos aprendido tantas cosas. Hoy vamos a cerrar esa novela y qué bueno que viniste porque es una gran bendición. Quiero introducir el tema con una historia, como siempre. Una historia de un anciano que tenía un bello caballo y en la noche el caballo se le perdió, se salió y se perdió en el bosque. Entonces los vecinos vinieron con el anciano y le dijeron, ¡y qué mala suerte! El anciano era muy sabio y les contestó, buena suerte o mala suerte, solo Dios sabe, Él determina mi suerte. A los días el caballo regresa, pero no solo, regresa como con 5 caballos salvajes y regresan al anciano. Entonces una vez más los vecinos vienen con el anciano, le dicen, ¡oh, qué buena suerte! Y el anciano sabio les dice, buena suerte o mala suerte, solo Dios sabe. Él determina mi suerte. A los días estaban entrenando estos caballos salvajes y el hijo del anciano cae y se fractura una pierna. Una vez más, los vecinos chismosos vienen y le dicen, ¡y qué mala suerte! Y el anciano le dice, buena suerte o mala suerte, solo Dios sabe, Él determina mi suerte. A la semana estalla una guerra. Y viene el ejército a reclutar obligatoriamente a todos los jóvenes del pueblo, excepto al hijo del anciano. Se libró porque tenía la pierna rota, fracturada, y entonces se libró de eso. Y una vez más vinieron los vecinos y dijeron, ¡ay, qué buena suerte! Y el anciano les dijo, buena suerte o mala suerte, solo Dios sabe, Él determina mi suerte. Y de esto habla el libro de Esther. Toda la línea que hemos seguido es que nuestros destinos y la suerte de todos están en las manos de Dios. Y Él mueve todas las cosas de acuerdo a su voluntad, como si fueran esas piezas de ajedrez. Si amas a Cristo y estás en Cristo, no hay duda que vas a terminar en un buen destino y una buena suerte. De eso vamos a hablar el día de hoy. Apunta en tus notas el título de este sermón, El Dios de tu buena suerte. El Dios de tu buena suerte. Vamos a estar en Esther capítulo 9 y 10. Quiero hacer una aclaración. Obviamente vas a decir, yo no creo en la suerte, pero no hablo de azar, hablo de destino. La suerte de mi vida está en las manos de Dios. Y veremos la conclusión de esta intensa novela de comedia teológica, Dios confirmando el mensaje central de todo el libro, que Dios gobierna tras bambalinas, llevando todo y a todos al destino que Él determinó de antemano, como una mano invisible que mueve las piezas de ajedrez de acuerdo con sus planes eternos. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a tomar esa idea y vamos a ver 4 movimientos del Dios de tu buena suerte. Apúntalo en tus notas. 4 movimientos del Dios de tu buena suerte. Y ahora sí, nuestra frase favorita es, abran sus Biblias. Esther, capítulo 9, versículo 1 al 11. Está buenísimo el final de la novela. No se lo pierdan, ponga atención, abra su corazón. Dios va a hablar a sus vidas. Dice así. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, que son los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se les dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Recuerda lo que está sucediendo aquí. Amán, un personaje que ya murió, había echado suertes para decretar o para determinar un día para exterminar la raza judía, para matar a todos los judíos de ese tiempo en el imperio persa. Pero Dios movió todo
a través de la reina Esther, que era judía, hizo que se decretara otro edicto para permitir que los judíos se defendieran para que no fueran exterminados. Es decir, ese día en que los enemigos de los judíos pensaron que se iban a enseñorear de los judíos, resultó lo contrario. Dios cambió la suerte. Y más bien los judíos se enseñorearon de sus enemigos, que significa dominar. En vez de ser dominados, los judíos dominaron a sus enemigos, como lo dice la versión NTV. Así que el 7 de marzo, los 2 decretos del rey entraron en vigencia. Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Los judíos dominaron sobre el decreto malvado de Amán que había establecido para matarlos. Como con otro decreto que fue más grande y más fuerte que el primer decreto. ¿Por qué es importante esto? Recuerda lo que vimos en los domingos pasados. En este contexto, cuando el rey daba un decreto, no se podía cancelar. Entonces Amán, manipulando al rey, decretó que todos los judíos iban a morir. Cierto día que echó suertes y cayó en marzo. Ese día van a morir. Entonces Esther, siendo judía, viene con el rey a pedirle que interceda y que cancele ese decreto para que no mate a los judíos. El rey le dice, no puedo cancelar el decreto porque es un decreto real. Más bien, voy a elaborar otro decreto, ustedes elabórenlo, donde se les permita a los judíos defenderse. Y Dios respaldó ese decreto y dio su respaldo y puso temor en todas las provincias y respeto a los judíos y a su líder que era Mardoqueo. Entonces los judíos terminaron dominando a sus enemigos. Dios movió las piezas y el dominio se lo dio a los judíos y los engrandeció. Eso nos recuerda algo muy importante, apunta en tus notas. Primer movimiento del Dios de tu buena suerte, te da dominio sobre las situaciones. Te da dominio sobre las situaciones. Hay algo bien importante aquí, así que ponme atención y abre tu corazón. Recuerda, no cancelaron el decreto contrario a los judíos, sino que establecieron uno a favor de los judíos para que se defendieran y Dios los respaldó. Este es un principio espiritual que es muy importante que tengas en mente porque todos lo vivimos todos los días. Apunta en tus notas. Dios no siempre cancela lo que está en tu contra, sino que te da la facultad y poder para defenderte y que prevalezcas ante ello. Vuelvo a leer. Dios no siempre cancela lo que está en tu contra, sino que te da la facultad y poder para defenderte y que prevalezcas ante ello. Esto va a ser oro para ti, porque resume nuestra vida en este mundo. La gente que tiene mentalidad de víctima y espera que Dios cancele y quite todo lo que está en su contra, se la pasará de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque no siempre Dios va a quitarte esa situación que te afecta. Aprende eso. No en este mundo. Aquí seguirá habiendo maldad, enfermedad, violencia, corrupción, egoísmo, tentación, tristeza, ansiedad, depresión. Así estamos en este mundo, ¿estás de acuerdo? Pero no dependas de la ausencia de eso para estar bien. Escucha, Dios te da la facultad para salir avante ante ello. Esa es la gran diferencia. Muchas veces estamos orando, Dios, quita eso, quita eso, quita eso. Pero si Dios no lo quita, es porque Él te ha dado la facultad para que lo enfrentes y salgas avante. Tienes a su Espíritu Santo, tienes su palabra, tienes su respaldo, tienes su poder, tienes a su iglesia, tienes la oración para avanzar y enfrentar tus desafíos. Un cristiano débil es aquel que se la pasa siempre en el papel de a la defensiva, de manera pasiva. Señor, ayúdame y quítame esto. Señor, esto. Allá en un rincón oscuro quejándose y pidiendo que Dios le ayude cuando Él dice, hey, levántate. Ya te he dado todo lo que necesitas para que enfrentes ese problema y salgas adelante. Pero se necesita un cambio de mentalidad. Es decir, para experimentar la victoria en Cristo necesitas tener una mentalidad de lucha, de conquista, de mover obstáculos y no solo orar para que Dios los quite. Imagínate que los judíos se hubieran quedado sentados orando a Dios para que cancelara ese decreto malvado, sin hacer nada. Los hubieran arrasado. Qué interesante eso. Dios no canceló ese decreto malvado. No, ahí estaba la oposición. Ahí estaban los enemigos dispuestos a matarlos. Dios pudo haber quitado eso, pero no lo hizo así. Más bien, Él les dio
la autoridad y la facultad para defenderse y los respaldó y ellos conquistaron y vencieron. Esto es una gran enseñanza para todos nosotros. Así es, para que entendamos que así funciona nuestra vida diaria. Es una guerra espiritual. Entonces Dios no te quitará todo lo malo que te acecha, pero te dará todo su respaldo para que luches, para que te defiendas y para que triunfes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces no te has desanimado? Porque la situación que te agobia, ahí sigue. Dios, ¿por qué no lo quitas? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me das este trabajo? ¿Por qué no quitas a esa persona de mi vida? Quizás Dios no te la va a quitar, quizás, puede que sí, puede que no, pero te va a dar todo lo que necesitas para enfrentar cualquier desafío y que salgas adelante. Recuerda, la línea central del libro de Esther es la preservación del pueblo de Dios. Él preserva nuestra vida, Él guarda nuestras vidas para que prevalezcas y sigas adelante. Amén. Pero vemos claramente que no canceló ese decreto. Y este pensamiento lo vemos en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, en Josué. Todos que saben de la Biblia saben que Dios llamó a Josué, a los israelitas, a conquistar la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Dios les dijo, esa tierra es de ustedes, yo se las doy. Así que Josué, tú nomás agarra a tu gente, vas a pasar y vas a llegar y ya todo va a estar listo. Todo va a estar en una charola de plata. No tienes que luchar, no tienes que hacer nada. Nomás llegas y va a estar listo todo. ¿Cuántos dicen amén que eso dice la Biblia? No. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Le dijo, sí, yo te he dado esta tierra, pero tú tienes que pasar y conquistarla. Tienes que luchar. Y había gigantes, había ejércitos, había ciudades amuralladas. Pero yo te voy a dar el respaldo porque es mi voluntad y vas a conquistar. Inclusive, dice la Biblia que Dios dejó ahí naciones enemigas para que los judíos pudieran estar en lucha con ellos y poder ser un ejército fuerte. Es como cuando tu hijo no le das todo lo que quiera, sino que lo estás educando, lo estás formando a que sea un joven fuerte. Pues es lo mismo. Dios permite situaciones en nuestras vidas para fortalecernos, para que tu músculo de la fe pueda crecer. También lo vemos, por ejemplo, en Génesis 4 con Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, antes de que Dios lo envíe lejos y lo destierre, le dice una frase que parecería extraña. Le dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Igual dice en Romanos 6:14, el pecado no se va a enseñorear de ustedes. Fíjate qué interesante. Lo que está diciendo es esto, el pecado está a la puerta. Es decir, la tentación ahí está. Tu inclinación pecaminosa ahí sigue estando. Pero eso no se va a enseñorear de ti. No te va a dominar. Tú lo vas a dominar. Esa es la diferencia. Y ese pensamiento lo dice claramente Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí vemos dos leyes, dos decretos. La ley anterior, que es el pecado y la muerte, y la nueva en Cristo, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, todos nosotros nacemos con una ley en nuestros miembros, dice Pablo. Y esa ley se llama la ley del pecado y de la muerte. Todos aquí lo han experimentado, no tengo que explicarlo, no tienes que ser teólogo para entenderlo, pero todo eso que te arrastra a pecar, esa inclinación que tienes hacia el pecado, eso es la ley del pecado, ¿verdad? Aunque se ven muy santos, estoy seguro que lo han experimentado, ¿verdad que sí? Bueno, todos nacemos con eso. Nacemos vendidos al pecado, dice Pablo. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, cuando tú le das tu corazón a Dios, cuando tú te acercas al Señor, cuando Cristo viene a ser el Señor de tu vida y su Espíritu viene a ti, ¿qué crees que sucede? Esa ley se cancela. Ya no tienes tentaciones, ya no tienes inclinaciones a pecar, ya eres como un ángel. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Ah, caray. Claro que no. Sigue estando ahí, exactamente como los judíos. Esa ley anterior no se cancela. Sigue estando ahí hasta que estemos con el Señor. Sigues teniendo una inclinación a pecar, ¿verdad que sí? No te hagas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando llegas a Cristo y naces de nuevo, viene otro decreto de vida. Una ley que Dios respalda. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y claramente dice ahí, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, ese decreto de vida
de alguien que ha entregado su vida a Cristo es mucho más poderoso porque está respaldado por el mismo Espíritu de Dios que te lleva a que domines y te enseñorees de la ley anterior del pecado, y así puedes dominar situaciones pecaminosas, destructivas, vicios, situaciones esclavizantes, depresión, tristeza. Todo eso lo puedes dominar porque ahora tienes una nueva ley, un nuevo decreto. Yo lo explico siempre con el ejemplo de un avión. La ley de la gravedad, todos sabemos que si tú tiras un objeto va a caer al suelo y nadie se libra de esa ley. Todos estamos en esa ley, amén. Inclusive el avión. Pero ¿cómo puede ser que el avión vuele entonces? Porque existe otra ley más fuerte que se llama la ley de la aerodinámica. Es la combinación entre las turbinas, las alas, etcétera, que hace que vence la ley de la gravedad y vuela por encima. ¿Estamos de acuerdo? Así sucede cuando llegas a Cristo. Ahora tienes una nueva ley que es mucho más grande y fuerte, que te permite volar por encima de la ley del pecado y de la muerte. Puedes dominar lo que te quiere dominar. Y ese es el gran secreto de la victoria en Cristo. Pero tú tienes que luchar contra tu carne. Tú tienes que decir, no voy a seguir hacia allá. Y como tienes el respaldo de Dios, te va a dar la victoria exactamente igual que se lo dio a los judíos. No eliminó lo que los quería dominar. No eliminó lo que los quería destruir, sino que les dio facultad y poder para defenderse y ellos vencieron. Pero si no tienes esa mentalidad de lucha, de conquista, vas a fracasar. Por eso hoy en esta tarde es importante que despiertes y entiendas. Dios te ha dado todo lo que necesitas para experimentar la victoria en Cristo. Amén. Santiago 1:3 dice, así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Aquí hay una de las razones por las cuales Dios no elimina lo malo que te acecha, porque utiliza las adversidades para fortalecer tu músculo espiritual de la fe. Amén. Una vez le preguntaron a alguien, oye, ¿y cómo estás? Y dijo, pues bien bajo las circunstancias en las que estamos. Y dijo un predicador, ¿pero cómo? Un hijo de Dios no está bajo las circunstancias, no dependes de las circunstancias, al revés, estás por encima de las circunstancias. Y dijo esta frase que me encantó, las circunstancias son como un colchón. Se supone que debes estar arriba, no debajo. Bajo las circunstancias te sofocas, sobre ellas descansas bastante bien. Si estás en Cristo, no estás bajo las circunstancias. Las circunstancias no determinan tu suerte. Cristo y su plan soberano para tu vida lo determina. Amén. Por lo tanto, puedes entender eso. Dios no siempre te va a quitar las situaciones que te afectan, pero te va a dar la facultad para que te defiendas y te va a dar dominio sobre ellas para que prevalezcas. Qué gran diferencia de enfoque de ver la vida y de ver las adversidades, ¿verdad que sí? Es exactamente el ejemplo que vemos aquí. Vamos a continuar leyendo versículos 12 al 15. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, si place el rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Una vez más vemos el favor que Dios le había dado a Esther con este rey. ¿Recuerda quién era ese rey? El rey Asuero, el rey Jerjes, el rey más poderoso de ese tiempo, del imperio más grande de ese tiempo, estaba a los pies de Esther, de la reina. Le vuelve a decir por cuarta y quinta ocasión, ¿cuál es tu demanda? ¿Qué desea mi reina? Y se va a conceder. Dime lo que tú quieras y lo voy a hacer. Esto, como dijimos, no es normal. Y menos de un hombre así. Este rey era un rey malo. Era un rey que hacía lo que quería. Que la reina anterior la mandó y la corrió porque no hizo lo que quiso. Pero ahora lo vemos
a los pies de su reina diciéndole, ¿qué quieres? Tú dime lo que sea. Ya hicimos esto, ¿qué más deseas? Obviamente es el favor de Dios para cumplir con su voluntad. Amén. Ahora le dice, ¿qué es lo que tú deseas? Y Esther le contesta. Ahora recuerda que los 10 hijos de Amán, del malvado Amán, ya los habían matado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces le pregunta el rey, mi reina, dime, ¿qué quieres? Y la reina Esther dice, ay, pobrecitos esos 10 hijos de Amán. Hay que darles una cristiana sepultura. ¿Eso le dice? ¿Qué le contesta? ¿Qué le contestó? Le dice que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Órale. Para mí esta es la prueba de que Esther no solo era judía, era culichi. Pero miren, mujeres, esposas, para que se animen. Quizás ustedes, porque muchas vienen a consejería desesperadas, porque sus maridos no hacen caso, no toman el consejo, toman malas decisiones, no te desesperes. Mira a Esther. Y vaya que tenía un marido difícil. Y Dios le da favor a ella y para que la escuchara y le decía, mi reina, usted dígame qué quiere que haga. Amén, esposas, ¿cuántos desean eso? Bien, pues oren a Dios. Segundo movimiento del Dios de tu buena suerte, te da favor con las personas indicadas. Te da favor con las personas indicadas de acuerdo a sus planes. ¿Ok? ¿Te ha pasado eso? Que a veces Dios te da favor con una persona y te ayuda para poder enfrentar una situación, un proyecto o algo. ¿Te ha pasado? Obviamente es Dios. Ahora, claramente dice con las personas indicadas, no dice con todas. ¿Por qué? Porque hablábamos de esa oposición y muchas veces viene de personas que están en tu contra. Es parte de la guerra espiritual, ¿estamos de acuerdo? Entonces, te da favor con ciertas personas, pero no con todas. Yo creo que nadie aquí le cae bien a todo mundo, como dicen los hermanos del Recodo, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Es una broma, obviamente, me salió lo sinaloense, aquí no escuchamos la banda del Recodo. Pero va a haber gente que le vas a caer mal, pero va a haber gente que le vas a caer bien y Dios te va a dar favor para eso. Eso me recuerda la historia de una anciana que estaba desesperada porque dejó sus llaves dentro del carro. Y pues obviamente no podía entrar y en eso pasa un hombre y le pide ayuda. Por favor, ayúdeme, dejé las llaves dentro del carro. El hombre, Dios le da gracia a la mujer con este hombre y este hombre va por un alambre y en 2 minutos abre el carro. Y la anciana contenta, feliz, va y lo abraza, le dice, usted es un hombre muy bueno, muchas gracias. El hombre dice, no señora, yo no soy nadie bueno. De hecho, me acabo de escapar de la prisión y me dedico a robar carros para poder vivir. La anciana voltea al cielo, contenta y grita, Dios, gracias por enviarme un profesional. ¿Puedes recordar que Dios te dio gracia y favor con ciertas personas de acuerdo a sus planes? Amén. Así es Dios moviendo las piezas tras bambalinas. Sigamos leyendo versículos 16 al 23. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida. Y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su siervo. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paces de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Aquí habla de alegría, de fiesta, de regocijo. Claramente en el 22 dice, de tristeza les cambió en alegría y de luto en día bueno. Y entonces establecieron una fiesta nacional que lo hacen todos los años hasta la fecha. ¿Cómo se llama esta fiesta? La fiesta del Purín. Los judíos la hacen recordando estos tiempos de victoria que Dios les dio.
de cómo pasaron de lamento y de dolor, de tiempos oscuros como lo vimos, porque había un decreto en contra de ellos, pasaron a la alegría y el baile y la celebración al ver cómo Dios cambió la suerte y les dio dominio, libertad y victoria. Esto habla de ese festival llamado Purim, que hasta la fecha los judíos lo celebran por ahí por los meses de marzo. ¿Alguien ha visto eso? Le voy a poner un video donde viene una pequeña celebración actual de este Purim para que vean cómo los judíos la celebran. De hecho, se disfrazan y con cánticos y etcétera, leen el libro de Esther y cada vez que mencionan a Amán, todo el mundo hace ruido. Obviamente como para hacer énfasis en cómo Dios lo humilló y se dan comida y regalos, etcétera. Mira, vamos a ver este video. Los primeros invitados ya están aquí. Entre disfraces, máscaras, colores, donaciones, alimentos, amigos y familia, esta es la experiencia de Purim, la fiesta más alegre del pueblo judío. La razón detrás de la buena música, el baile, gozo y festejo es la conmemoración de la salvación de los judíos en los tiempos que vivían en Persia. Mientras te cuento los motivos de la fiesta más alegre del pueblo judío, activa la campana si te gusta nuestro contenido. La Megilá es la lectura del libro de Esther. Durante la interpretación, cada vez que se pronuncia el nombre del rey antisemita Hamán, se golpea el suelo con los pies y se mueve una matraca. Matanot le'Avionim es dar a quien lo necesita. Durante el carnaval de los judíos hay que ofrecer caridad al menos a 2 personas que carezcan. Y por último, Mishloach Manot, enviar alimentos a los amigos. En el envío de regalos es importante que contengan 2 tipos de alimentos y que los hombres envíen a otros hombres y las mujeres a otras mujeres. Chag Purim Sameach, somos Fuente Latina. Alegría, gozo, de lamento a esa celebración que hacen ellos. Eso significa el Purim. Y eso nos recuerda un gran principio para todos los que somos del pueblo de Dios. Apúntalo en tus notas. Tercer movimiento del Dios de tu buena suerte te da alegría en vez de tristeza. Te da alegría en vez de tristeza. Él cambia tu suerte de esa manera en este festival que hacen del Purim. Es decir, yo sé que vieron este punto el domingo pasado con Roberto, por eso no voy a ahondar mucho, pero tarde o temprano el gozo llegará al pueblo de Dios. Como dice Salmo 30, el llanto puede durar en la noche, pero en la mañana viene la alegría. Así que si estás en lamento, en dolor, y estás en Cristo verdaderamente, solo es cuestión de que esperes. Es cuestión de tiempo, el gozo va a llegar. Tarde o temprano el gozo llegará. El gozo es la condición eterna destinada para todos los que son del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a leer versículos 24 al 32, por favor. Porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor, y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Claramente dice que se estableció esta festividad del Purim, porque Dios cambió la suerte de Amán, el malvado, echó suertes para matar a los judíos, y Dios echó Purim, y la suerte se convirtió en buena suerte y mala suerte para Amán. Esto nos recuerda
que fue la mano de Dios quien hizo eso, no la suerte. Pur significa suerte. Miren lo que dice Proverbios 16:33. Las suertes se echan en el regazo, pero el resultado depende del Señor. Y la otra versión me encanta. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Cuando juego con mis hijos y echan dados, les digo este versículo. Podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen, ¿verdad? Es decir, el Señor decide la suerte. Esta línea no solo es del capítulo, sino de todo el libro. Dios es el Dios de la suerte. Él revirtió la suerte de los personajes de la historia de acuerdo con sus designios. Y Purim es la culminación o la celebración de eso. No es la suerte. Es Dios quien tiene la suerte de todos en sus manos. Amén. Pero hay algo bien especial aquí, ponme mucha atención. Mira lo que significa el Purim. Pur significa suerte. Purim es como un doble énfasis de la palabra. Podríamos traducirlo como la suerte de la suerte. Entonces, Amán, el malvado, echó pur, suertes para matar a los judíos. Y Dios se burla de él y dice, yo determino la suerte de tu suerte. Y cambió todo a favor de su pueblo. Entonces puedes escribir que la conclusión de Purim es esta, apúntala en tus notas. Dios determina la suerte de la suerte. Dios determina la suerte de la suerte. Piensa en eso. De ese decreto malvado, de mala suerte para los judíos, Dios se burla y deja claro que Él determina la suerte de la suerte y cambia a la mala suerte a buena suerte para su pueblo. Por eso se llama Purim. ¿Tú echaste pur? Pues va a ser Purim. O sea, yo determino la suerte de tu suerte. Ese es nuestro Dios soberano. Apunta en tus notas. Cuarto movimiento del Dios de tu buena suerte, te da buena suerte en vez de mala suerte. Te da buena suerte en vez de mala suerte. Vuelvo a aclarar, no estoy hablando de azar, estoy hablando de destino. La suerte de tu vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y obviamente es una buena suerte porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos mala suerte o mala fortuna por cosas malas que nos suceden, pero olvidamos que la última palabra y la primera y todas están en manos del Señor soberano y Él domina sobre eso. Amén. De eso habla el libro de Esther. Y quiero terminar con una historia conocida que quizás has escuchado. Esta historia cuenta que un hombre sabio, un anciano sabio, fue con su discípulo y visitó una familia pobre en el campo y esa familia les dio posada esa noche y le mostraron su más preciado tesoro, que era una vaca. Esta familia pobre dependía de esa vaca, de la leche que daba y la vendían y podían comer. Y entonces al siguiente día, en la mañana muy temprano, que sale el hombre sabio, el discípulo, el hombre sabio sin que nadie lo viera, va y mata a la vaca. Y el discípulo se da cuenta. Dice, ¿cómo puede ser posible lo que estás haciendo? Y el sabio le dijo, no, eso no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y se fueron. Pasaron 2 años, el discípulo regresa a la misma casa y hay una mansión. Y su sorpresa es que era la misma familia. Entonces él toca y pregunta, oye, ¿te acuerdas de mí? Sí. ¿Qué pasó? Dijo, lo que pasa es que hace 2 años alguien mató nuestra vaca. Y entonces nos vimos en la necesidad de buscar otras opciones. Vendí la vaca por carne, compré unas semillas e inicié un negocio que Dios prosperó. Y ahora estamos muy bien financieramente. Y dijo esta frase, entendí que lo mejor que me pudo haber pasado es que alguien matara la vaca. Escucha. Quizás alguna crisis mató tu vaca, pero si volteas al cielo, pronto encontrarás el propósito divino y al final la buena suerte te visitará en esta vida o en la venidera si es que estás en Cristo. Dios siempre tiene todo en sus manos. Él mueve todas las piezas y puede que haya algo que no entiendas, pero puedes confiar que tu vida está en sus manos y que va a llegar a un buen final. Amén. Vamos a terminar leyendo solamente la conclusión del libro de Esther, que son 3 versículos. El capítulo 10 es un capítulo muy corto y dice así. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Si tienes Biblia, subraya la última frase.
Esta frase resume toda la intención de Dios en el libro de Esther. Procurar el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Por eso Dios engrandeció a Mardoqueo. No por Mardoqueo, sino porque Mardoqueo vio por esto y se alineó a la voluntad de Dios, que era preservar a su pueblo en este tiempo. Así que Dios tiene una buena intención contigo, que tú prevalezcas, que tú avances a todo lo que Él tiene para ti. Y aunque haya cosas difíciles que tú enfrentes, recuerda, Dios te ha dado todo lo que necesitas para defenderte, para conquistar, para prevalecer. Y a fin de cuentas, tu suerte está en sus manos y llegará a un buen final. 4 movimientos del Dios de tu buena suerte. Te da dominio sobre las situaciones, te da favor con las personas indicadas, te da alegría en vez de tristeza y te da buena suerte en vez de mala suerte. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres un Dios tan grande que no podemos comprender en su totalidad, pero hoy hemos comprendido una belleza para nuestra alma, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque muchas veces habíamos caído en el error de pensar que tú ibas a quitar todo lo malo que nos acecha. Pero hoy entendimos que vivimos en un mundo rodeado de maldad, pero tú nos das la facultad para prevalecer, para conquistar, para vencer, para dominar. Y también hemos entendido que no importa si el mundo rueda, nuestra suerte está en tus manos y llegará a un buen fin. Señor, yo te pido por esas personas que hoy están aquí, que no ven las redes sociales, trae paz a sus corazones, trae fe a sus corazones, trae una actitud, una mentalidad de conquista, de guerra, de lucha, de levantarse y enfrentar sus desafíos en el nombre de Jesús, confiando en ti y en todo lo que nos has dado, Dios, para que podamos prevalecer y seguir adelante. Sigue orando ahí donde estás, que nadie te interrumpa. Hoy viniste a esto, a la iglesia. Abre tu corazón a Dios. Esa frustración que has tenido, o ese desánimo, o ese miedo, o esa inseguridad, confusión o vacío, o ese dolor que has estado arrastrando, es tiempo de que puedas ponerlo a la luz de esta palabra y entregárselo a Dios, descansar y recibir la paz y el gozo que tiene para ti. Puedes confiar en el Dios que determina la suerte de la suerte.